Hola, muy ¿Cómo buenas estamos? tardes. Bienvenidos a CSS Conversa. En esta oportunidad, nuestro título es Nueva Constitución en la recta final. Estamos muy contentos de tenerlos acá. Les pedimos disculpas por los 10 minutitos de retraso, pero los sistemas a veces pasan estas cosas y no funcionan bien, pero ahora ya estamos acá con ustedes. Y con ustedes está también aquí Roberto Itkinson. Muchas gracias, Roberto, por acompañarnos. Roberto es cientista político de la Universidad del Desarrollo con un magíster en comunicación estratégica de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es socio y gerente de asuntos públicos y estudios cuantitativos de CADEM, empresa que ya tiene más de 45 años de experiencia en la industria de la investigación de mercado y de la opinión pública. Dirige, es el jefe del equipo de trabajo para la implementación de estudios de opinión pública, sociales, de marketing y experiencia de clientes. A su vez, también es responsable de Plaza Pública Academ, plataforma de encuestas semanales de opinión pública que todos conocemos muy bien y que aborda temas del debate político público chileno. Hola Roberto, muchas gracias por estar acá. Hemos invitado a Roberto para que nos haga una exposición de unos 20 minutitos, que seguramente va a ser muy interesante, y después vamos recibiendo sus preguntas a través del chat, como siempre. Muy bienvenido, Roberto, te doy la Muchas palabra. gracias. Muchas gracias por acompañarnos. No, feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Voy a aprovechar de proyectar, ¿cierto? Este debate en torno al análisis sobre la Convención de Constituyente en la recta final. Eh, y quiero hacer dos cosas. Uno, ofrecer un relato de cómo creo que llega la Convención Constituyente, cómo vamos a llegar al 4 de septiembre, breve, para concentrarnos evidentemente en lo que sabemos, ¿cierto? De cómo vamos a afrontar por ahora esta recta final, que evidentemente todavía queda mucho tiempo y que puede ir cambiando el tiempo. Entonces, de alguna manera, ofrecer primero este relato sobre Buenísimo. cómo llega Chile, ¿cierto?, a este proceso. Eh, y no podemos olvidar que esto parte con el estallido social y probablemente es uno de los aspectos más relevantes que explican en el fondo el proceso constituyente y el debate en torno a ella. Pero tampoco podemos dejar o perder la vista, ¿cierto?, que en estos 2 años, desde el estallido social, pasamos por una pandemia que ha cambiado la forma en cómo nos relacionamos, en cómo vivimos y los cambios culturales que se van a quedar probablemente después de la pandemia, que tuvimos un plebiscito y la elección de una convención constituyente, que tuvimos la elección del presidente Boric, que es el primer presidente que no representa a la centroizquierda o a la centroderecha después de 30 años, es el presidente más joven de la historia de Chile y probablemente también el presidente más joven del mundo actualmente. Y que llegamos a este 2022 en un escenario que es pura incertidumbre. Hoy día las personas viven un Chile con problemas complejos y las emociones predominantes son el miedo a la incertidumbre. Por la inflación, las alzas de precios en alimentos, supermercados, ferias, bencinas, parafinas, por la desconfianza hacia las instituciones políticas, policiales, también empresariales, por la delincuencia y el narcotráfico, por los casos de corrupción y fraude, por una migración que se ve que no tiene control, por el acceso a la salud de calidad, y ahí aparecen las listas de espera, la infraestructura y servicios en sector público y los costos del sector privado, digamos, el conflicto en la Araucanía, el acceso a la educación, una convivencia que se siente deteriorada y que afecta a la salud mental, la violencia escolar en espacios públicos, la pérdida del respeto a la autoridad y también las bajas pensiones se instalan, ¿cierto?, como los ejes probablemente que instalan a este 2022 todavía como el año de la incertidumbre. Y una cosa que se dice poco, pero que a mí me llama mucho la atención, esto viene de la encuesta nacional Bicentenario, de alguna manera es que este proceso que hemos vivido en los últimos 2 años ha hecho que perdamos ese orgullo de lo que significa ser chileno. La encuesta nacional bicentenario decía que en el 2016 el 82% creía que, tomando todo lo bueno y lo malo en nuestra historia, se sentía orgulloso de la historia de Chile. Y eso se desmoronó a solo un 51%
en el 2021. No hay datos del 2022, pero nosotros también tenemos una encuesta complementaria que hacemos todos los septiembre y hemos visto cómo hemos perdido el orgullo por nuestros símbolos patrios, el orgullo por nuestra historia, por nuestras tradiciones, y de alguna manera creo que en el fondo estos 2 años y estos niveles de incertidumbre, de temor y de preocupación, lo que también nos han hecho es una pérdida de orgullo que finalmente se refleja en una percepción de que hoy día somos un país más pobre. Cuando nosotros le preguntamos a los chilenos, y esto es autopercibido, ¿dónde se ubican las distintas clases sociales? Antes de la crisis, en agosto del 2019, antes del estallido social, el 43% de los chilenos se definía como de clase media. Y eso se cayó a un 36%, aumentando la clase media-baja 8 puntos, de un 32 a un 40%. Un país que se percibe más pobre y al mismo tiempo que está más insatisfecho con su calidad de vida. Antes del estallido social, el 48% se ponía una nota 5 en calidad de vida. Es decir, había cosas muy buenas, otras que estaban en la mitad de la tabla, y algunas otras, como el ingreso sobre todo, o el tiempo libre, eran más negativas, pero eso también se cayó de 48% a hoy día, mayo del 22, a un 32%, aumentando la insatisfacción con la vida de 17 a 30%. No tengo tiempo para profundizar sobre esto, pero quiero decirle aquí que, por ejemplo, las diferencias socioeconómicas son gigantescas. Ese 30% de notas negativas se concentra mucho en los sectores de clase media, baja y baja, y también son diferentes entre hombres y mujeres. Pues, y también generacionalmente, los más jóvenes están más insatisfechos que los adultos. Y por lo tanto, un país más pobre, menos orgulloso, un país más insatisfecho con su vida, donde finalmente la tarea de gobernar se ha hecho más compleja. No importa si el presidente ha sido de centro derecha o de centro izquierda, si ha sido hombre o ha sido mujer, lo cierto es que los niveles de aprobación desde el 90 a la fecha han venido cayendo gobierno tras gobierno, y los niveles de desaprobación han venido aumentando gobierno tras gobierno, llegando Sebastián Piñera a al punto más alto de desaprobación, promediando 70% o llegando incluso al pic de 80% después del estallido social. No es extraño entonces que tengamos el primer gobierno sin luna de miel. Gabriel Boric no tuvo esta suerte que contaron todos los otros gobiernos desde el 90 a la fecha, de tener este periodo de gracia que duraba entre 8 meses y un año, donde finalmente los errores de la instalación son perdonados, las expectativas siguen altas, y finalmente uno puede con tiempo instalar un proceso y un programa de gobierno. En este caso, el presidente Boric no tuvo, como decía, esa suerte. Hoy día el neto, es decir, la diferencia entre aprobadores y menos desaprobadores, es un neto de menos 21 puntos, que la presidenta Bachelet en su segundo gobierno recién se demoró 39 semanas en alcanzar, o incluso el presidente Piñera en su segundo gobierno 58 semanas. Este gobierno no tuvo luna de miel. Hoy día los niveles de desaprobación son los más altos desde el 11 de marzo, un 57% desaprueba al presidente Boric, un 35% lo aprueba, y la pregunta es ¿por qué? Por una parte, me parece, y esto es la encuesta que nosotros entregamos la semana pasada, que es interesante, porque lo que vimos ahí es una caída significativa de todos los atributos, pero de alguna manera si uno selecciona algunos encuentra un relato. Se caen de forma significativa atributos asociados a tener un diagnóstico claro sobre la situación política de Chile, dar garantías de gobernabilidad, tener capacidad para solucionar los problemas del país, cuenta con un buen equipo de ministros y subsecretarios, y cuenta con autoridad de liderazgo. Si a eso le sumamos a que los atributos peor evaluados de todos, atributos políticos, atributos de gestión y atributos personales, los 4 peor evaluados son capacidad de mantener el orden público, capacidad de gestionar los problemas de inmigración, la delincuencia y la Araucanía, son los 4 peor evaluados, todos ellos parte de la gestión del ministro del Interior o del Ministerio del Interior, que en este caso es la ministra con la más baja aprobación hoy día, un 35%, dan cuenta, ¿cierto?, de un relato asociado a uno de los ejes relevantes que tiene que ver con autoridad, liderazgo, gobernabilidad y los temas asociados principalmente al Ministerio del Interior. Hay otros temas también que han dado cuenta de esta razón de por qué no hay luna de miel. Lo decíamos antes, la alza de precios, la sensación de inseguridad, de inmigración, la Araucanía y, por sobre todo, y quiero quedarme con esto, esta polarización o convivencia dañada. Autoridades sin disposición a los acuerdos, priorizan sus posturas e ideologías por sobre el bien común, un deterioro de la convivencia, una ciudadanía que también
está irascible, intolerante y agresiva. Eso es, de alguna manera, es un resumen. Uno podría hablar 3 horas, ¿cierto?, del contexto de Chile, pero lo quise, de alguna manera, resumir para poder dar cuenta del relato por el cual, en el fondo, avanzamos en este proceso constituyente. Nosotros hemos seguido la historia larga de la Convención Constitucional desde que se instala el 3 de junio a la fecha, y probablemente hay 4 grandes momentos de la Convención que quería resumir. El primer gran momento es el de la instalación, donde la Convención Constituyente se instala como el poder del Estado con mayor confianza, muy significativamente por sobre la confianza de los gobiernos, de los tribunales, del Congreso. Y esa confianza fue significativamente más positiva que negativa durante todo este proceso de instalación. Luego viene una moderación que finalmente, producto de lo que la opinión pública decía, hitos o temas comunicacionales extra al fondo relevante que ensuciaban, por así decirlo, el proceso constituyente y que terminan, ¿cierto?, con la guinda de la torta que se transformó el caso de Rojas Báez. El caso de Rojas Báez empuja la desconfianza por sobre la confianza en la convención, que se mantuvo alta hasta la elección del presidente Boric. El presidente Boric le devuelve a la convención la confianza. ¿Por qué? Porque de alguna manera simbolizaban lo mismo, lo nuevo, el cambio, desde lo simbólico. Y el presidente Boric le devuelve a la convención estos niveles de confianza altos que se mantienen así hasta mediados de febrero, cuando empieza a subir nuevamente la desconfianza, producto de los temas que se comienzan a aprobar en el Pleno. Esa confianza termina por quebrarse, ¿cierto?, en marzo de este año, y se ha mantenido alta durante los últimos meses del 2022, significativamente por sobre los niveles de confianza. Con ello, entonces, lo que tenemos en resumen, digamos, cuando uno ve hoy día la encuesta que mide la disposición a votar por el apruebo o por el rechazo, es que ya llevamos 9 semanas consecutivas con el rechazo por sobre el apruebo, con un promedio que va, diría yo, en las últimas 9 semanas de 8 puntos. Entonces, si podemos dividir este proceso, tuvimos 7 semanas donde el apruebo estuvo significativamente por sobre el rechazo, y ya llevamos 9 semanas con el rechazo significativamente por sobre el apruebo. Y una cosa interesante que me quiero quedar aquí un segundo es qué pasó entre el 25 de marzo y el 1 de abril, donde se dieron vuelta las curvas. Si uno va a esas fechas en concreto, lo que vamos a encontrar probablemente son 4 cosas, o la acumulación de 4 cosas. Por una parte, decíamos, ¿cierto?, este proceso estructural de desconfianza en los constituyentes, donde Rojas Báez es el emblema, pero hay otra serie de hitos que incluso se han ido repitiendo: el constituyente que vota duchándose, los Pikachu, los dinosaurios, el tema de la bandera, la polarización, la exclusión de un sector de la convención, etc. Pero desde el 15 de mayo hasta el 1 de abril pasaron 3 cosas importantes. Primero, se aprueba el aborto libre, que moviliza a un segmento, no a todos los chilenos, pero moviliza a un segmento en contra de la convención. El 24 de marzo se aprueba la plurinacionalidad, y luego el 31 de marzo se aprueba, o más bien se instala la idea de que se ponía en duda, ¿cierto?, la propiedad de los fondos de pensiones. Esas 3 cosas, desde mi punto de vista, fueron, estén o no en el documento final, se instalaron en la agenda pública, y la conversación, en toda la conversación, pasó por estos 3 temas que finalmente terminaron generando este quiebre, ¿cierto?, que hoy día tiene al rechazo con más o menos 8 puntos de distancia en promedio por sobre la prueba. Ahora, ¿cuáles son las principales razones para aprobar hoy día? Siguen siendo las mismas, de alguna manera. Por una parte, la más importante es la garantización de derechos sociales en salud, en educación, en vivienda. Y en segundo lugar, la dimensión simbólica que hacíamos referencia antes: tener una nueva constitución nacida en democracia y por lo tanto terminar con la constitución de Pinochet. Esos son y han sido las 2 principales razones para aprobar la nueva constitución. ¿Cuáles son ahora las razones del rechazo? Principalmente 2. Por una parte, la desconfianza en los constituyentes, que es hoy día la más relevante, y en segundo lugar, también con bastante más fuerza que las otras, ¿cierto?, el desacuerdo general con las propuestas aprobadas. Principalmente
en los temas asociados a lo que rodea a los pueblos originarios, plurinacionalidad, dos sistemas de justicia, autonomía territorial, y luego una serie de causas. Ha crecido tanto esta propuesta constitucional, 500 artículos, que ha ido, de alguna manera, agrupando distintas causas para poder rechazarla. A los que no les gusta que el cine del Senado van a rechazar, a los que no les gusta el aborto van a rechazar, a los que no les gusta una u otra idea, ¿cierto?, se van a movilizar en torno al rechazo, como por ejemplo también la relativización del derecho de propiedad o de la libertad de elección entre el privado y el público, digamos, un ente privado o un ente público, ya sea en salud o en pensiones. Han Roberto, sido ¿te puedo hacer probablemente... una Sí, preguntita claro. ahí? Cuando dices desacuerdo general con las propuestas aprobadas, ¿es con el general de lo que dice el borrador o con alguna... No, es con alguna u otra, digamos, pero es el Ya. desacuerdo al final sobre las propuestas que la convención ha planteado en algún u otro sentido, digamos. Claro, no es Eh, una desaprobación por el sentimiento en general ante el borrador, sino ante alguna de sus normas. exacto. Gracias. Ante la acumulación de estas normas, donde yo digo principalmente son pueblos originarios, la relativización del derecho de propiedad, o más que el derecho de propiedad, es decir, la relativización de la libertad de poder elegir, sobre todo en pensiones y en salud, y cosas asociadas al sistema político también, como la eliminación del Senado u otras cosas. ¿Qué pasa hoy día con el perfil entre los aprobadores y los rechazadores? Como pueden ver, no hay diferencias por género. En general, es bastante estable. La misma cantidad de aprobadores para hombres y mujeres como de rechazadores. Donde sí se produce una diferencia importante es en lo generacional. Los jóvenes entre 18 y 34 años están aprobando más que rechazando. En cambio, desde los mayores de 35 en adelante, se produce una brecha del apruebo y el rechazo, donde la diferencia más grande se da en los mayores de 55 años, que rechazan con mucha más fuerza. Los estratos altos, ABC1, C2, están la mitad por el apruebo, la mitad por el rechazo, y donde se concentra hoy día el rechazo es en la clase media. El 51% está por el rechazo, un 33% está por el apruebo. Los segmentos medios bajos, digamos, están 40% de rechazo, pero con una diferencia menor. Santiago y regiones es más alta, a pesar de que el rechazo ganaría hoy día en estas dos agrupaciones, Santiago y regiones, es más alto el apruebo en Santiago que en regiones, y luego por posición política, claro, ¿cierto? El 73% identificado con la derecha rechaza, el 78% de los identificados con la izquierda o la centroizquierda aprueba, y probablemente lo más interesante, y es donde hoy día ahí está una de las claves de esta elección, que tiene con 8 puntos al rechazo por sobre el apruebo, tiene que ver con los que no tienen una posición política, donde el rechazo se impone por más de 30 puntos. Quienes votaron apruebo están más bien por el apruebo, pero hay prácticamente un 23% que está por el rechazo. En cambio, entre los rechazadores, ¿cierto?, esto llega a un 95%. Y de nuevo, segunda clave, quienes no votaron en esta elección, quienes no votaron en el plebiscito de entrada, se están manifestando mayoritariamente en favor del rechazo. Y ocurre lo mismo en la última elección presidencial. Quienes no votaron en la última elección presidencial también se están manifestando significativamente más por el rechazo que por el apruebo. ¿Cuál es el perfil de los indecisos? De los que no tienen respuesta hoy día, no saben, no responden. En general son de estratos bajos, casi el doble, ¿cierto?, de la muestra viene desde ahí, que no tiene posición política y que no ha votado en las últimas dos elecciones. Por lo tanto, aquí la clave es entender si es que este electorado finalmente se va a movilizar el 4 de septiembre o no lo va a hacer, como tiende a ser mayoritariamente la tendencia, digamos. Ahora, ¿cuáles son los clivajes desde mi punto de vista de esta elección? Creo que principalmente es este es el más relevante. Hoy día, cuando uno le pregunta cuáles son los sentimientos que le genera o le produce la convención constitucional, o la nueva constitución propuesta por la convención, a un 40% le genera esperanza y a un 56% le genera preocupación o temor. Si vemos en el fondo entre los electores, a la mayoría de los votantes del apruebo les genera esperanza, en cambio a los electores del rechazo les genera preocupación y temor. Y por lo tanto, probablemente esta elección, con más fuerza incluso que la del 2017, se va a tratar sobre si este texto te genera esperanza o preocupación o temor sobre el futuro.
Y creo que este va a ser, y es probablemente hoy día, el principal clivaje de la elección. El segundo clivaje, que tiene, creo yo, menos fuerza, o es una cuestión más bien de elite, pero que trae consigo cosas interesantes, es si tú estás por aprobarla para reformarla o rechazarla para tener una nueva constitución. ¿Y por qué es interesante? Primero, porque hay solo un 11% de chilenos hoy día que está por aprobar la nueva constitución y que se aplique tal como está propuesta. Solo un 11%. Ahora, también el 20%, que es igual al 20% que ya rechazó, por así decirlo, el plebiscito de entrada, está porque se rechaza y seguir con la actual. ¿Y por qué es importante esto? Porque probablemente tenemos casi un 80%, ¿cierto?, que está por una nueva constitución o una nueva propuesta constitucional. Ya sea porque quiere esta, ya sea porque quiere que se apruebe para después reformarla, 34%, o ya sea porque quiere que se rechace para que se proponga un nuevo proceso que permita tener una nueva constitución. Entonces aquí hay dos claves interesantes, ¿cierto? Más de un 80% que está por tener una nueva constitución, pero no gusta esta, ya sea va a rechazar para tener una nueva, o ya sea porque va a aprobar, pero tiene la expectativa de poder aprobarla. Y la segunda clave de esta lámina que me parece importante es que la brecha entre el apruebo y el rechazo es bastante menor a lo que muestran las encuestas directamente. Tenemos un 45% que cree que lo mejor para Chile sería aprobar versus un 50% que cree que sería mejor rechazar. Y por lo tanto, en el fondo uno podría decir, ¿cierto?, que las brechas entre el apruebo y el rechazo hoy día están entre 5 y 8 puntos más o menos, dependiendo de la aproximación que tengamos, con un 17% entre un 15 y un 20% de indeciso. Ahora, otra de las claves importantes, y con esto empiezo a terminar, tiene que ver al final con cómo se comportó en el plebiscito y cómo se comporta hoy día. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque primero tenemos casi un tercio, decía yo antes, ¿cierto?, de electores que votaron apruebo y que hoy día rechazan. Eso no ocurre en el rechazo, en general la mayoría está por el rechazo, y aquí está probablemente el gran punto, ¿cierto? Los que no votaron, ¿cierto?, están más por el rechazo que por el apruebo. O sea, los electores nuevos, de cada 3 electores nuevos, 2 más o menos van a venir desde el rechazo y uno del apruebo, más o menos, y el resto se quedaría sin participar. Ahora sí, también otra cosa importante, que es una clave que hay que tener ojo para el crecimiento del apruebo, es que en los indecisos actualmente, si uno los presiona, ¿cierto?, hay una mayoría que está más por el apruebo que por el rechazo. En cambio, y el 70% se queda en que probablemente no va a ir a votar. Pero en los electores que todavía quedan disponibles, uno ve una mayor disposición de 2-1 más o menos, de electores más del apruebo que del rechazo en este segmento de indeciso, y eso es un factor importante. Termino con esta idea, que me parece relevante. El rechazo hoy día se ve, como uno diría, en apariencia significativamente mucho más fuerte que el apruebo, en una diferencia que va entre 5 y 8 puntos. Ahora bien, hay 3 segmentos de electorado, digamos, que hay que tener mucha atención. ¿Qué es lo que nosotros hicimos aquí? Nosotros hemos ido en las últimas 9 semanas acumulando encuestas. Entonces aquí vamos a ver 6.346 encuestas acumuladas, ¿cierto?, donde todas ha estado el rechazo por sobre el apruebo, y el promedio es de 36,6 versus 44,8 con un 18,6% de indeciso. O sea, el promedio en estas 6.346 encuestas. Y lo que hicimos básicamente fue segmentar, ¿cierto?, a los chilenos en base a la combinación de 3 preguntas. ¿Cómo votó en el plebiscito de entrada? ¿Cómo votó en la segunda vuelta? Si votó por Boric, por Kast o no votó. Y si hoy día dice que aprueba, si rechaza o si está indeciso. Entonces aquí aparecen cosas que son bien interesantes y de tener en consideración. Primero, que el voto duro del apruebo es el doble de grande del voto duro del rechazo. O sea, aquellos que votaron apruebo, votaron Boric y hoy día aprueban, son un 24% del 100%, en cambio quienes votaron rechazo, votaron casi y rechazan, son un 12,3% del 100%. Entonces hay una clave importante. La segunda clave es que hoy día el tercer segmento más grande de la población es gente que dice que no votó en el plebiscito de entrada, que no votó en la última elección presidencial y que hoy día rechaza.
ese 10,7 representa un 22% del rechazo. Un 22% del rechazo no ha tenido participación electoral activa en las últimas elecciones. Entonces imagínense un segundo el efecto que podría tener que un tercio de esos electores se quedaran en su casa. ¿Qué efectos podría tener en el fondo para el apruebo o el rechazo? Luego tenemos el segmento que no vota, no vota, no vota, lo vamos a dejar como un no vota. Tenemos el segmento no vota, aprueba, que también es importante, que es igual a este, pero que aprueba, y que sí es la mitad más pequeño, ¿cierto?, que el segmento que rechaza. Y luego aquí aparece el primer color amarillito, no lo puse en amarillo por casualidad, digamos, porque es el segmento que dice que voto apruebo, que voto Boric y que hoy día rechaza. Ese segmento representa un 5,3% hoy día del 100, que es un 12% total del rechazo actual. Un 12% del rechazo actual viene entonces de gente que votó apruebo, que votó por Boric y que hoy día rechaza. Y por lo tanto, ese segmento también es fundamental porque si se mueve o cambia de posición, va a tener un efecto. Y también si me va a saltar aquí otro segmento, va a llegar los otros amarillitos, que tienen que ver con aquellos 4,7% de la población, que es un segmento que dice que votó apruebo, votó Boric, pero que hoy día no vota. Y por lo tanto también habría que pensar, y eso explica por qué hay más independientes que tienden hacia el apruebo que al rechazo, o más que independientes indecisos que tienden al apruebo y al rechazo, y por lo tanto habría que preguntarse qué pasaría si esos electores finalmente se movilizaran, ¿cierto?, en esta elección. Entonces, Roberto, perdón, sí. el espacio temporal de esas 6.000 y tantas encuestas, ¿cuándo fue? Desde, lo que pasa es que, como decía, es una acumulación de encuestas semanales que van desde el 1 de abril hasta el 27 de mayo. Ah, ya. Perfecto. Entonces, en resumen, hoy día el rechazo está efectivamente con una diferencia que es estadísticamente significativa por sobre el apruebo. Eso me lleva a mí a decir, si la elección fuera el próximo domingo, ganaría el rechazo. Pero la elección no es el próximo domingo, la elección es el 4 de septiembre, quedan al menos 2 meses completos, digamos, y el rechazo tiene ciertas debilidades que son complejas y que pueden, en el fondo, dar cuenta de un escenario incierto hacia adelante. El 22% viene de gente que no ha votado y por lo tanto y que no sabemos finalmente si se va a movilizar o no. El 12% del rechazo viene de gente que votó apruebo, que votó Boric. Y todavía queda un segmento que hoy día se declara indeciso, que votó apruebo y que votó Boric y que también se podría movilizar. Clarísimo, Roberto. Vamos con las preguntas. Yo creo que aquí ya nos saqué muchas. Acá está Marcelo Forni. Hola, Marcelo. Dice, Roberto, ¿en qué medida crees tú que el plebiscito de septiembre será también una evaluación del gobierno del presidente Gabriel Boric? ¿Han medido el posible comportamiento de aquel grupo de personas que se declaran indecisos considerando grupos socioeconómicos, sector político, grupo erario, etcétera? Dario, ¿qué voy a decir? Sobre la relación gobierno-convención, o plebiscito más bien, hay una altísima correlación, y aquí lo voy a aclarar, correlación no es causalidad, ¿cierto? Y por lo tanto no tenemos, pero sí hay una altísima correlación entre aquellos que aprueban a Boric y aprueban el texto. Son prácticamente los mismos segmentos. Más alto en jóvenes, más alto en Santiago, identificados con la centro izquierda, o que votaron por el presidente Boric en la segunda vuelta. No así entre desaprobar a Boric y el rechazo. La desaprobación del presidente Boric está en un 57%, el rechazo está en 45%. Entonces hay una brecha muy grande entre el desapruebo y el rechazo. Ahora, evidentemente que en la medida en que al gobierno le vaya mejor, si es que Gabriel Boric lograra aumentar sus niveles de aprobación, disminuir los niveles de desaprobación, probablemente eso va a generar un escenario más positivo para la prueba. Ahora bien, dicho eso, creo que más importante, lo que pasa es que van muy de la mano, pero la pregunta que habría que estar mirando realmente, más que la de aprobación presidencial en nuestra encuesta, es la percepción de si Chile va por un buen camino o por un mal camino. Hoy día, si mal no recuerdo, como un 25%, entre un 25% más o menos cree que Chile va por un buen camino. Si vamos hacia esta misma fecha, Piñera, Bachelet, estábamos en torno al 65%. Entonces, es el clima.
inflación, delincuencia, araucanía, que más bien hace que el plebiscito, o sea, que en el fondo que el apruebo tenga hoy día una menor posibilidad. Si mejora el clima país, si hay una expectativa más positiva, probablemente eso le va a dar más posibilidades. Perfecto. María Castro pregunta aquí. A pesar de que el voto será obligatorio, ¿qué porcentaje del padrón electoral estimas tú que va a ir a la Junta? Bueno, esa es una gran pregunta y es muy difícil de responder. Primero porque, como somos en Chile, digamos, y nos gusta ponernos creativos, no hay, o yo al menos he buscado, pero no he encontrado una experiencia comparada de un país que vuelva de voto voluntario a voto obligatorio. Hay mucha experiencia del efecto de pasar de voto obligatorio a voto voluntario, pero no hay experiencia de votos voluntarios a voto obligatorio. Ahora, ¿qué sí sabemos? Sabemos que más o menos en los niveles promedio de participación en países con voto obligatorio bordean los entre 70 y 75%. Lo segundo que sabemos es que en la declaración, que siempre es más alta que la realidad, de ir a votar hoy día, está más alta, un poquito más alta, casi igual, pero un poquito más alta que la disposición que había para ir a votar en el plebiscito de entrada antes de que se cambiaran la fecha. ¿Cuánto era eso más o menos? ¿El 75? 80%, 75-80%. Hoy día está como en 81%, en 81%. Entonces, la disposición de votar es incluso más alta que la del plebiscito antes de que se cambiara de fecha por el producto del COVID. Lo tercero que sabemos es que el interés en esta elección es la más alta que nosotros hemos visto, al menos desde que comenzamos a hacer encuestas desde el 2014. Y cuarto, que el conocimiento de que esta elección es con voto obligatorio aumentó 30 puntos en los últimos 3 meses, de febrero a la fecha. ¿Es algo la multa ahí? ¿El temor a ser multado o no No, nada? no lo sé. No sé si es la multa, sino que, o más bien el proceso, fíjate, no lo tengo claro. Entonces yo diría, yo me la jugaría con una participación superior al 70% hoy día, o bordeando el 70%. Que ¿Y significa cuánto más o tuvimos menos en la elección de convencionales? 56. No, convencionales 43. 43, claro. Claro, en la última presidencial 56. Y yo creo que deberíamos estar bordeando el 70% más o menos de participación. En un solo voto, sin COVID, o en un contexto COVID ya completamente diferente, por no decir sin, digamos. Sí. Porque Nunca se puede decir, no se puede toda mi decir familia que está sí. con COVID hoy día, así que no. Ya, Así lo que siento, sin, no. lo siento. Pero a ti se te ve muy bien. Roberto, buenos días, dice buenas tardes. ¿Cómo se ven las proyecciones de la encuesta respecto al plebiscito de entrada? Eso pregunta Matías. Ok. Bueno, como lo mostrábamos, ¿cierto? Hoy día más o menos, esto se mueve dependiendo de la encuesta, pero entre un cuarto y un tercio de los electores del apruebo hoy día votan rechazo. En cambio, prácticamente el 100% de quienes votaron rechazo votaron rechazo. La clave, de nuevo, está más que en esos electores, está en cómo se van a comportar aquellos que no votaron en las últimas elecciones. Entonces ahí, ¿qué decíamos? Dos cosas importantes. Una, hoy día, de cada 3 electores nuevos que no votaron en las últimas 2 elecciones, 2 son del rechazo, 1 del apruebo. Ahí hay un factor importante. O sea, el voto obligatorio está trayendo el doble de electores del rechazo que del apruebo. Y eso explica la diferencia hoy día en favor del rechazo. Ahora, hay que ponerle atención también a los indecisos, a ese 17% que te dice no sabe, no responde, no sé si voy a ir a votar. Donde un 70% es más bien probablemente no vaya a votar, pero tenemos los 30% que queda, más o menos dos son más bien aprobadores más que rechazadores. Julio Duarte nos dice, yo creo que el mayor problema y que se ve reflejado en las encuestas es el porcentaje de gente poco informada y por ende más influenciable por los medios de comunicación o sus cercanos. ¿Qué piensas tú de eso? ¿La gente está poco informada respecto del proceso? Siempre es una pregunta difícil de responder y yo tengo en ese contexto una mirada más positiva, o sea, tengo una mirada crítica de los procesos de información de los chilenos y del mundo en general.
pero me parece que nosotros no somos ajenos a lo que pasa en la realidad global, digamos. ¿Y eso qué significa? Que con la transformación digital, el acceso a nuestros smartphones, las redes sociales, nos informamos en 140 caracteres, nos informamos con cuñas y sin fondo, digamos. Entonces, ¿están informados los chilenos? Sí, en 140 caracteres, en lo que cabe la cuña, digamos, en lo que cabe el tweet. ¿Y podríamos decir que están informados de los temas que les afectan o que les importan dentro de ese borrador más que del todo de los 499 artículos? O sea, si a mí me interesa, no sé, justicia, por ejemplo, porque soy abogado, ¿voy y leo ese tema en la Constitución o no tanto? No, yo creo que alguien, o sea, ahora, esto es una opinión, no tengo datos Sí. sobre esto, No, pero pero yo esa creo era que una opinión también. si es que alguien con un interés en justicia llega a leer todo el borrador de justicia, es porque está con un nivel de información sobredimensionado y probablemente se la haya leído completa o al menos los aspectos más importantes. No creo que mucha gente se lea el borrador. Ahora, a pesar de eso, tengo dos antecedentes que me parece que son interesantes. Un recuerdo más bien. Cuando estábamos recién en el plebiscito de entrada, la Constitución se instaló como el libro más vendido durante harto tiempo, incluso por sobre el tarot para tiempos de crisis, y lo destronó al tarot para tiempos de crisis por varias semanas. Y fíjate que si uno se pasea ahora por los kioscos del centro o de Providencia, te vas a encontrar ya con la copia del borrador a la venta. Y yo creo que eso es un reflejo efectivamente de que hay un interés. Las leyes completas no, algunas partes sí, y por lo tanto creo que efectivamente hoy día los chilenos, como todo el mundo, son sujetos de ser influenciados por los medios de comunicación, por las redes sociales, pero también por los compañeros de trabajo, por la familia, por los líderes de opinión, por la radio, por todo, digamos, ¿sí? Berta Bustos dice, comparte con nosotros, la verdad había mucha esperanza en esta propuesta de constitución, pero se politizó y las personas debieron haber sido abogados constitucionalistas de todos los partidos porque esto es serio y nos regirá por unos buenos años. Ahí está la comisión de expertos. Bueno, eso iba a decir. Lo único que puedo decir sobre eso es que lo que nos dicen nuestros estudios cuantitativos y cualitativos, que es que en el caso de que ganara el rechazo, el camino que va ganando más fuerza hoy día es efectivamente una comisión de expertos. O sea, en este 80%... ¿Eso de manera transversal, Roberto? No solamente en un grupo que a lo mejor más informado. No, todavía no diría que tiene la fuerza transversal, pero es la mayoritaria. O sea, es mayoritaria a una nueva convención, es mayoritaria a la propuesta de Bachelet, es mayoritaria a una nueva propuesta del Congreso. O sea, es la que genera hoy día un poquito más de consenso, pero no sé si todavía mayoritario. Yo creo que ese proceso, ese debate, solo lo vamos a poder tener realmente desde el 4 de septiembre a las 21 horas probablemente. Y no antes. A no ser que una de las dos opciones o que la opción del rechazo ganara mucho terreno, a lo mejor ahí esa discusión podría adelantarse un poco, digamos, en la encuesta. O sea, yo creo que es una discusión que está ocurriendo en privado, pero dudo que se pueda dar en público por una razón muy sencilla. Algo así pasaría necesariamente por el Partido Socialista. Sí. El Partido Socialista es parte del gobierno, está en la coalición. Puede no gustarle esto, digamos, pero de ahí hay que si planteara la posibilidad, ¿cierto?, es que de alguna manera está entregando el plebiscito, y creo que es algo que no va a ocurrir, digamos. Pero no, porque creo que todavía el resultado es incierto. Sí. Sí. Enzo Notari pregunta, ¿cuál crees que va a ser el comportamiento de la gente que aprueba para reformar con respecto a la aprobación al quórum de 2/3 que se aprobó la Comisión de Normas Transitorias a Reformas Constitucionales hasta el 2026? Eso no ha pasado por el Pleno. No, claro, lo primero que diría es que no ha pasado por el Pleno, claro. Por lo tanto no es algo que esté oleado y sacramentado, pero evidentemente me parece que es una de las peores noticias para la prueba hoy día.
Claro, y una vez que se instala, Roberto, la gente realmente distingue lo que salió después del pleno, cuando ya hay una discusión y ya hay una cierta molestia con que se utilice incluso el mismo porcentaje que fue tan rechazado en algún momento. O sea, yo creo que sería una muy mala noticia para este segmento, digamos, que le digan que la Constitución no va a poder ser reformada. Y creo que otro de los aspectos claves también, y que todavía falta agua que corra, digamos, tiene que ver con las normas transitorias, probablemente más relevante que la Comisión de Armonización. Sí. O sea, si es que en el fondo terminamos con una constitución sin plazo de reforma y vamos a cambiar el Senado, vamos a hacer todo al tiro ahora ya, yo creo que eso es negativo para la posición para los aprobadores más reformistas, digamos. Y unas normas transitorias demasiado también, digamos, extensas y con conceptos complejos. Creo que hoy día había una muy compleja, ya llevamos 33 normas transitorias, probablemente tampoco ayuda a que Tampoco se ayuda. con facilidad. Pedro Pfeffer, ¿cuál es el tema disruptivo, o dicho de otra manera, punto que marca punto de quiebre? En las encuestas seguramente en el apruebo y en rechazo. Cuando uno va al punto de quiebre, ese punto de quiebre se produjo entre el 25 de marzo y el 1 de abril. O sea, tercera, cuarta semana de marzo a la 1 de abril. Es donde se dan vueltas las normas, Roberto, ahí teníamos las normas populares, o sea, estas iniciativas populares de normas, ahí cuando se empezaron Estábamos en ese proceso, digamos, efectivamente. Y nosotros, o sea, y aquí cualquiera puede hacer ejercicio de Google, empieza a buscar qué se aprobó entre el 25 de marzo y el 1 de abril. Yo encontré esas tres. Plurinacionalidad, aborto y el debate en torno a la libertad de elección y los fondos y la propiedad de los fondos de pensiones. Podrán haber otros. A mí me parecen que son los tres que yo encontré que me parecían que son los más significativos. Y creo que también, claro, como tú dices, María Teresa, también, o sea, el que todas las iniciativas más votadas o más apoyadas no pasaran por el pleno, digamos, creo que también tuvo costos. Porque esas normas sumado al constituyente, sumado a la desconfianza del constituyente, que es transversal y permanente. Claro, porque esas normas también reflejaban esperanza al final y probablemente esa esperanza se vio frustrada, digamos. Completamente. Alberto del Campo, ¿crees que se verá afectado el resultado del plebiscito si hay una caída fuerte en la economía y se traduce en alta inflación y caída del empleo? Esperemos que no pase ninguna de esas cosas. O sea, yo creo que el escenario un escenario de esta inflación, o sea, bajo crecimiento, alta inflación, más esta sensación de inseguridad, violencia, conflicto en la Araucanía, no es favorable para el apruebo. De nuevo, para mí, y lo que uno ha podido estudiar desde los focus groups que hemos hecho y desde las encuestas que hemos hecho, el principal clivaje es esperanza versus temor y preocupación y incertidumbre. Mientras más alta sea el nivel de incertidumbre, más posibilidades tiene el rechazo de ganar, en la medida en que haya más esperanza, más opciones tiene el día de la prueba. Matías Hay un punto importante sobre eso. El rechazo, incluso para la gran mayoría de los rechazadores, no es un resultado esperado. O sea, es un escenario de tristeza, es un escenario de frustración. No querido, digamos. Es un escenario no querido. No evoca sentimientos positivos hoy día el rechazo. Matías está precisando un poco la pregunta que hizo antes. Dice, la encuesta, está preguntando si la encuesta en el plebiscito de entrada, su pregunta va más dirigida a si fue la encuesta en el plebiscito de entrada y si existió algún cambio metodológico para esta encuesta. No, para nada. Nuestra encuesta participó 80-20, y también el mecanismo, digamos, y es la misma encuesta, con la misma metodología. Para el plebiscito de entrada, para las elecciones presidenciales en primera y segunda vuelta. No hay cambio. Pedro Fefe pregunta, ¿qué característica tienen los influencers más efectivos? Que tienen muchos seguidores. No sé. Muchos followers y mucha provocación en el... ¿En el lenguaje? El lenguaje, en la cuña, mucha polarización también, digamos. O sea, hoy día
los clics se los llevan los polarizadores, O sea, principalmente. entonces estos en el fondo están profundizando esta convivencia dañada de la que tú hablas. Completamente, Se completamente. aprovechan de eso, digamos. Se ¿Sí? aprovechan de ese contexto para ganar clics. Roberto pregunta, en general, el año pasado votó menos gente mayor por temor al COVID. Al respecto, de los que no votaron antes, ¿crees que esta elección movilizará más gente mayor versus los más jóvenes? Creo que efectivamente desde el plebiscito al menos hasta la elección de Boric, por primera vez en Chile se había invertido el nivel de participación aumentando de forma significativa la de los jóvenes. Creo que al menos lo que nosotros sabemos por ahora es que vamos a volver un poco no sé si la normalidad, Ujú. eh, pero nosotros estamos proyectando una mayor participación de mayores de 55 años de la que había antes y que debería ser más alta que la de los jóvenes. Perfecto. George Lever pregunta, Roberto, a medida que aumente la información por parte de la población sobre los contenidos del borrador, ¿qué opción se debería ver favorecida con esta información sobre los contenidos de las distintas normas? Yo creo que todavía quedan eh, temas pendientes, más que del fondo, porque ya es, digamos, probablemente, como decíamos antes, las formas, digamos, con la Comisión de Armonización y Normas Transitorias. Aquí voy con esto. La nueva Constitución garantiza derechos sociales y sabemos que eso atrae aprobadores, ¿cierto? Ujú. Y por lo tanto, en el fondo, si yo te digo lo siguiente, derechos sociales garantizados, pero vamos a eliminar el Senado mañana, en cambio, derechos sociales garantizados y eliminamos el Senado en 4 años más, bueno, problema de hace 4 años más. Entonces creo que una cuestión de la temporalidad es bien importante, porque derechos sociales garantizados es muy fuerte, digamos, y también en el fondo tener una nueva constitución. Y de nuevo, si el rechazar hoy día es con dolor, digamos, las normas transitorias van a ser relevantes en cómo se... ¿Por qué? Porque queda la esperanza de, bueno, no importa, la arreglamos en un año más y lo reformamos. Más que el fondo, creo yo. Creo que es bien difícil a esta altura, por ejemplo, que los chilenos hagan una idea distinta sobre todo lo que gira en torno a los pueblos originarios. Creo que es bien difícil que se haga una idea distinta sobre libertad de elección en salud, la relativización del derecho a propiedad en algunos casos, y otras normas que han generado más complejidades, digamos. Ujú. Raúl Echenique, vamos con las últimas dos preguntas y después me voy a aprovechar yo, que estoy acá contigo, y te voy a hacer una última. Raúl Echenique te pregunta, ¿qué porcentaje del total de electores cree que va a terminar no votando? Lo que Yo decías creo tú, que como un vamos, 25, sí, yo creo 30. que vamos a estar entre el 25%, voy para allá, para no jugármela, entre el 20 y el 30%. Jueguesela. Es que no me la puedo jugar todavía, queda mucho, Estamos pero grabando, está entre el perfecto. 20 y el 30. O sea, yo creo que la participación va a estar entre el 70 y el 80. Ok. Raúl Echenique, no, perdón, Nan pregunta, votar rechazo es frustrante, votar apruebo es inconsciente. ¿Qué debe pasar para que vuelva la cordura? No sé si entendí la pregunta. Votar rechazo Frustrante, eh, dice, es frustrante. frustrante, sí, genera Votar frustración. apruebo es inconsciente. Esta es No una sé opinión si, personal. yo más bien lo que uno ve en los votantes de la prueba es esperanza, diría yo. Mm. Esperanza en el fondo en derechos sociales en nueva constitución. Entonces, la cordura no sé si es para la prueba o para el rechazo, digamos, Yo creo, pero sí, yo creo que es más bien una opinión personal aquí que sí, una difícil, sí, pregunta. Oye, difícil de yo responder. te quería preguntar, porque estábamos conversando antes, ¿cuánto afecta el agotamiento que tenemos todos con una pandemia que parece que no termina nunca, con un proceso de instalación de un gobierno que ha sido bastante largo y bastante difícil, y con un proceso constituyente que también es agotador? ¿Esto está afectando en esos que van a aprobar para reformar? ¿Podríamos pensar que es ese eh, el sector que se ve más afectado por este agotamiento de no terminar procesos? Creo que son los dos, o sea, los Mm. aprobadores para reformar y los rechazadores para tener una nueva. O Ujú. sea, probablemente uno de los principales elementos de estos niveles de incertidumbre, de temor y preocupación están asociados a lo que la misma gente define como la convivencia dañada, Mm. ¿cierto?
esta ciudadanía irascible, intolerante, agresiva, los efectos de salud mental, lo que hemos Pero de visto todas maneras consume más de esa convivencia dañada, haciendo eco a estos influencers que se aprovechan de eso. Entonces, ¿cómo completamente. parar ese círculo? Es complejo. Bueno, hay una gran portada de Economist, si no me equivoco, digamos, que mostraba al final el fracaso de Facebook como esta idea de que íbamos a tener un espacio público donde íbamos a poder compartir nuestras ideas y por lo tanto iba a haber un proceso de profundización democrática y de mayor tolerancia y respeto. Y cuando el proceso ha sido completamente inverso. En Estados Unidos, hoy día, los republicanos se definen más republicanos que antes y los demócratas más demócratas que antes. Unos están más a la derecha, los otros están más a la izquierda. Y en general los centros han quedado vacíos en prácticamente todo el mundo. Sí, sí. Miguel Ángel, y aquí sí que la última. Esta pregunta es nueva. ¿Qué opina de la participación de los políticos de ambos lados en la campaña apruebo o rechazo? Que la prueba y el rechazo van a tener más posibilidades de ganar en la medida en que no estén los políticos, de lado y lado. Creo que en el caso de la prueba tienen alguna ventaja por sobre los del rechazo, que es que creo que sí, sigo creyendo que el recambio generacional se lee todavía en código positivo. Entonces, un Tomás Bodanovich, una Macarena Ripamonti, una Iracy Hasler, Todavía suma. Todavía suma, Giorgio Jackson, Gabriel Boric, o sea, la moneda promedio 36 años, digamos, todavía suma. Hay que dejar afuera a los del gobierno, pues no pueden, pero sí alguna, o sea, la alcaldesa Ríos, y hay, no sé, unos 10, digamos, que tienen promedio 30 y tantos, 30 y 35 años, y eso suma. ¿Solo políticos o estamos hablando de... No, claro, o sea, político. Si es que alguien tuviera que jugar por políticos, al resto yo lo dejaría tanto a la prueba como al rechazo de la recomendación sería campaña y franja ciudadana. Dejar que en el fondo agrupaciones, organizaciones sociales, agrupaciones intermedias, ONG, en el fondo salgan a defender cada una de las posturas, digamos. Y ahora sí que la última. Altísima. Te prometo, para liberarte. Alberto del Campo dice, ¿a través de qué medios sería más efectiva una campaña del rechazo? Del rechazo. O sea, bueno, yo creo que el rechazo y de la prueba da lo mismo. Las dos, o sea, hoy día los mecanismos son territorio y redes sociales. Considerando que la franja va a ser tremendamente importante, la televisión sigue siendo la gran bazooka, digamos, puedo llegar a la misma hora a una cantidad de chilenos que no... Que me meto en su casa, claro. Claro, pero la combinación de territorialidad más redes sociales hoy día es lejos lo más importante. Buenísimo, Roberto, estuvo muy interesante, se me pasó volando el tiempo. Muchas gracias, nos quedó muy claro. Muy buena también la parte del contexto, porque nos ayuda a recordar un poquito por qué estamos acá, por qué vinimos. Y como Cámara de Comercio de Santiago estamos muy preocupados también de entregar información respecto de los aspectos positivos y los aspectos negativos que pueda tener este borrador, y vamos a acompañar este proceso todo el tiempo. Así que, muchas gracias, María muchas Teresa. gracias. Y por qué no me preguntaran quién creo que va a ganar, yo creo que eso es importante. ¿Ah? ¿Y quién va a ganar? No. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos y nos estamos viendo en una próxima.